Estamos en este estudio del libro de Proverbios muy interesante. Para mí ha sido una bendición poder estudiar a profundidad y interesante cómo se va construyendo el libro de Proverbios. Porque aquí del capítulo 10 es otro esquema. hay otra figura, no es como la que veníamos viendo anteriormente, sino que hay otro esquema. Si se fijan, como modo de introducción, desde este capítulo 10 hasta el capítulo 22, si no me equivoco, vamos a echar un vistazo, vamos al capítulo 22 de Proverbios, para que vean cómo se... Sí, capítulo 22, en el versículo 16, recién ahí viene como un apartado. Pero si usted se fija del capítulo 10 al capítulo 11, no hay algo que los separe, está todo unido. Si usted se fija, capítulo 10, 11, 12, 13, hasta el 22, es todo unido. Es una recompilación larga de dichos. Recuerde que Proverbios es una recompilación de dichos mayoritariamente, o de proverbios mayoritariamente de Salomón. Hay otros también que contribuyeron a este libro. Entonces lo que se presume acá es que aquí hay una recompilación de dichos que presenta un amplio gama de personajes de lo que ya veníamos hablando: del necio, de la sabiduría, del entendido, del sabio, del prudente, ¿ya? De cómo relacionarlo con la familia, cómo actuar con nuestro medio. Entonces, desde aquí en adelante, porque después usted se fija en el versículo 22, o sea, en el capítulo 22, en el versículo 16, ahí recién hay como un subtítulo, como que se divide. Y de ahí hasta el capítulo 24, de nuevo pasa lo mismo, ¿ya? Y así hasta el capítulo 30, hasta el final, que es el capítulo 31. Entonces, aquí ya nos vamos a ir viendo capítulo por capítulo, ¿ya? Sino que ¿cómo vamos a ir? Vamos a ir viendo los personajes que nos presenta el proverbio en este amplio esquema desde aquí hasta el capítulo 30. ¿Ya? Por ejemplo, demos un segundo. Por ejemplo, hemos visto, vamos a ver al necio, que nos habla aquí el del necio. Luego nos habla del perezoso, el amigo. Aquí encontramos un proverbio muy interesante respecto al amigo. Y dice, amigo, muchas veces hay mejor amigo más que un hermano, ¿ya? También las palabras que nosotros ocupamos. Vamos a hablar sobre la familia y las relaciones. Vamos a hablar sobre la familia y la disciplina. Vamos a hablar de la mujer virtuosa. Vamos a hablar del dominio propio, el dinero y el vino. Vamos a hablar de la vida y la muerte, de Dios y el hombre. Y ahí vamos, porque todo esto es lo que nos presentan en este cúmulo. Porque si vamos capítulo a capítulo, como veníamos anteriormente, vamos a ir encontrando que como que cada cierto tiempo se repite lo mismo. Proverbio está construido así como que siempre va repitiendo lo mismo, pero de una u otra forma distinta, para ir reforzando lo dicho, ¿ya? Pero vamos a ir viendo estos personajes o los estados que nos presenta el salmista, el proverbistas, ¿ya? Entonces, hoy día vamos a profundizar un poco más sobre este personaje que nos presenta primeramente el autor. Y vamos a leer del capítulo 10, del versículo 1 al 9. ¿Ya? Igual vamos a ir avanzando. Por ejemplo, cuando hablemos del otro personaje, va a ser algo relacionado al capítulo 11 para ir avanzando en la lectura, ¿ya? Entonces, capítulo 10, versículo 1 al 9, dice así. Como título, contraste entre el justo y el malvado. Proverbio de Salomón. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Los tesoros de maldad no serán de provecho, mas la justicia libra de muerte.
Jehová no dejará padecer hambre al justo, mas la iniquidad lanzará a los impíos. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes, enriquece. El que recoge en el verano es hombre entendido. El que duerme en el tiempo de la siega es hijo que avergüenza. Hay bendiciones sobre la cabeza del justo, pero violencia cubrirá la boca de los impíos. La memoria del justo será bendita, mas el nombre de los impíos se pudrirá. El sabio de corazón recibirá los mandamientos, mas el necio de los labios caerá. El que camina en integridad anda confiado, mas el que pervierte sus caminos será quebrantado. Oremos al Señor. Eterno Dios y buen Padre Celestial, estamos ante tu presencia, mi Dios amado, nuevamente en este servicio de oración, mi Dios amado. Pero ahora, Padre Celestial, estamos entrando al consejo de tu palabra. Mi Dios eterno, que tu Santo Espíritu sea ayudándonos cada día, mi Dios amado, y trabajando en nosotros, Padre Celestial, hasta llegar a la estatura del varón perfecto, mi Dios amado. Dios eterno, somos instrumentos en tu mano, mi Dios amado. Úsanos como tú quieres, a beneficio de tu nombre y para gloria de tu iglesia. Padre Celestial, gracias te damos por todo. Que tu nombre sea glorificado y que tu iglesia sea edificada en medio de nosotros. Te lo pedimos a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. En el libro de Efesios también encontramos otra referencia a cuanto a la diligencia y a cuanto al necio. Lo dice el escritor de Efesios capítulo 5: mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. ¿Ya? Aquí nuevamente nos está dando la oportunidad, o nos está dando la claridad de que nosotros podemos y debemos escoger cómo caminamos. Nosotros somos responsables de cómo construimos nuestra casa. Hay un pasaje bíblico que nos enseña que algunos lo construyeron sobre la arena y otros lo construyeron sobre la roca. Y ahí ustedes saben la historia, ustedes son lectores bíblicos. Vino la tempestad, vino el viento, al que construyó sobre la arena, pérdida total. El que construyó sobre la roca, sobrevivió. Entonces, está ahí, mis hermanos, la clave de que el Señor nos presenta dos ejemplos de gente que construyeron. También hay otro pasaje donde dice que sus obras serán probadas por el fuego, a ver si fueron hechas con piedras preciosas o fueron hechas con hojarasca, ¿cierto? Ahora, todo esto, mis hermanos, todo esto, lo que estoy hablando, no es para tema de salvación. Porque nuestra salvación no va a depender según nosotros construyamos. Nuestra salvación no depende de cómo nosotros actuemos. Nuestra salvación depende y es a través de Jesucristo. Y nada más. No hay nada más externo en el cual nos pueda influenciar o mover la salvación en nosotros. Lo que estamos hablando acá, mis hermanos, es lo que hacemos con esta salvación tan grande. ¿La trabajamos, la explotamos o la escondemos? En una metáfora, un ejemplo es como que cuando Dios nos salva a nosotros, andamos muertos y vagando por este mundo, ¿cierto? Buscando, entre comillas, buscando, porque un muerto no busca, sino que es como zombie, sino que vagando por ahí, pero Dios nos toma de entre medio de las tinieblas y nos deja en su casa. No afuera, sino adentro, como en el patio, entre la reja y la puerta de la casa. ¿Ya? Este ejemplo nos serviría en Estados Unidos porque en Estados Unidos no hay reja, ¿ya? Pero aquí en Chile y en Sudamérica, bueno, en Sudamérica en gran parte tampoco, porque las casas llegan hasta la calle, no hay un patio entre medio. Pero supongamos que está la reja, el patio y la casa principal, ¿ya? Dios nos deja adentro de su propiedad. Es un ejemplo, no es que esto sea bíblico y así, es un ejemplo. Y estamos dentro de su propiedad. Estamos en un lugar seguro. Estamos en un lugar que es de él, él es el dueño, él cuida esa propiedad. Ahora nosotros, nuestro deber es conocer su propiedad.
entrar por la mampara, conocer su casa, conocer su habitación, conocer su patio, conocer la cocina, conocer el refri, conocer esto y lo otro y lo otro, y conocer la casa que ahora es de nuestro Padre. ¿Por qué? Porque nos adoptó y tenemos esa calidad de ser hijos de Él. En el Evangelio pasa lo mismo. Hay muchos hermanos que se quedan con que el patio es bonito y se quedan ahí. Pero no llegan a disfrutar la comodidad de la casa de su padre, que tiene un cuarto donde puede descansar mejor, con una cama, con una pieza, que estar durmiendo en el patio, que tiene un baño, que tiene una ducha, donde se puede asear mejor que estar ahí en el patio, que tiene una cocina donde se puede alimentar mejor que esperar las migajas que caigan en el patio. ¿Está dentro de la casa? Sí, pero no está disfrutando en plenitud la casa. No sé si se entiende esa analogía, pero ese es el deber de nosotros, de conocer al Señor. Y aquí también se nos está presentando, como Josué también le dijo al pueblo, escogeos vosotros a quien sirváis. En el Nuevo Testamento también se nos presenta la oportunidad de cómo nosotros escogemos construir o trabajar en la obra de Dios. Pero eso no va a depender de nuestra salvación. Nuestra salvación ya la tenemos asegurada, porque no depende de nosotros, no depende de nuestra obra, no depende de nuestra construcción, no depende de nada de nosotros, depende de Dios. Y esa salvación ya está ganada a través de la cruz del Calvario. Pero aquí dice, Pablo dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. O sea, pueden haber cristianos redimidos por la sangre de Cristo y con la salvación asegurada y no siendo sabios, sí, y hay montones. Que son cristianos pero necios. Necios porque no aprovechan de andar bien ni enseñar bien a sus hijos. La responsabilidad de enseñar. El hijo sabio alegra al padre, pero el hijo necio es tristeza de su madre. Pero ojo, ese hijo, ¿cómo va a llegar a ser sabio? Si el papá le inculca cómo ser sabio. Hay un tema no sé si la psicología o la sociología, que el ser humano repite patrones de conducta. Y esos patrones de conducta muchas veces no son por lo que le dicen, sino por lo que ven los papás que hacen. Si el papá fuma delante de su hijo, y su hijo desde que nació y tiene conciencia ve que sus padres han fumado, él va a encontrar que fumar es bueno, no es malo. Si el hijo ve que el papá abusa de la mamá o viceversa, y se agreden y se gritan y pelean aquí y allá, los hijos van a entender que eso es normal. Y cuando lleguen a la etapa de casarse o de tener pareja, van a repetir esos patrones. Porque en el subconsciente así se crearon ellos y así se formaron. Entonces, hemos visto desde el capítulo 1 al capítulo 9 cómo el padre o la madre se sienta frente al hijo y le dice: hijo, mira esto, ten cuidado con la mujer ajena. Hijo, mira, escucha el consejo de tu madre. Hijo, escucha el consejo de tu padre. Hijo, te atento en esto. Hijo, por favor, haz esto. Y ahora dice el hijo sabio. Sí, el hijo es sabio porque hay una madre, hay un padre o hay alguien que está detrás diciendo: no hagáis esa tontera, no hagáis esto, fíjate en aquí y allá, fíjate en esto. No llegamos al capítulo 10 por la casualidad y la explosión de que el hijo es inteligente. Hay excepciones en la vida, pero la excepción no hace la regla. Son excepciones a la regla. Pero no llegamos al capítulo 10 de la nada, decir el hijo sabio, el hijo nace sabio. No. Hay 9 capítulos donde vemos que el papá y la mamá están instruyendo: ten cuidado, fíjate en esto, fue aquí, fue allá. Hay un cuidado. Ahora, eso tampoco, como dije yo anteriormente, la primera predicación, eso nos da garantía, aunque haya padres y madres que están preocupados, nos da garantía de que el hijo sea sabio. ¿Por qué? Porque un consejo es un consejo.
No es un mandato, no es una profecía, no es una orden, es un consejo. Si usted viene para acá o alguien viene y me pide un consejo, yo le voy a dar el consejo. Ahora él si toma y hace caso al consejo. En el hijo es lo mismo. El padre le va a dar el consejo, pero allá él, el hijo, si hace caso al consejo o no. Después cuando venga la consecuencia, ese consejo le va a decir, te lo dije. ¿Viste, porfiado? Te lo dije. Nos da garantía, porque el libro de Proverbios no es un libro de profecía, es un libro de consejo, es un libro de que da... se me fue la palabra ahora, pero parecía consejo. ¿Ya? Porque muchas veces cuando leemos aquí en el Proverbio, que lo vamos a ver más adelante, dice, instruye al niño en su camino y cuando sea adulto no se apartará de él. Eso no es una profecía. Eso no es una profecía. Tengamos claro eso no es una profecía. Pero el mayor porcentaje de que un padre eduque y enseñe a sus hijos y no se salga del camino es alto. A diferencia de que un padre no eduque, de que no enseñe a sus hijos a comportarse y estar en el camino y que se salga, es alto. Si un niño no ve en la casa que sus padres, su madre presentan la misma vida de devoción en la casa como en la iglesia, va a decir, esto es una tontería, ¿no? Si acá se comporta de una forma y acá de otra forma, ¿cuál es la diferencia? ¿Cuál es el cambio? Por eso Pablo con Silas le dice acá al carcelero romano, cree tú y serás salvo tú y tu casa. No por un tema de que la salvación es comunitaria o heredada, sino por un tema de que si el romano cree, el evangelio va a llegar a la casa de ese romano y lo más probable y la posibilidad de que esa gente escuche el evangelio y se salve es mucho más alta a que ese romano no se convierta. Entonces, hijo mío, no seas necio. Y nosotros igual, no seamos necios. Es un trabajo constante de día y de día de buscar la sabiduría y actuar con sabiduría y no con necedad. Dentro del capítulo 10 al capítulo 22 se nos presentan tres tipos de necios o dos tipos lo intercambia la palabra necio con el simple y el encarnecedor. Cuando habla del simple, está hablando del necio, y cuando habla del necio, habla del simple. Cuando habla del encarnecedor, habla del simple y del necio, y así lo va cambiando. Es el mismo mono, pero con distinto nombre. Y a lo largo de estos capítulos, nos presenta el hacer y el actuar de estos hombres. Por ejemplo, veamos el simple. En la palabra, vamos al capítulo 14, versículo 15. La palabra hebrea traducida al simple quiere decir que uno que es fácil de ser guiado, una persona crédula, que cree fácilmente. Y en otras palabras, más aterrizada y más fuerte, es una persona tonta. El versículo 15 dice, el simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Capítulo 14, versículo 15. El simple todo lo cree, mas el avisado mira bien sus pasos. Cuando hay una corrección al simple, porque es alguien que no toma consecuencia, y lo más terrible de esto, hermano, es que el simple cree con firmeza que está seguro. Si no hay nada más terrible que una persona que es ignorante esté segura de que sabe, sabiendo que no sabe. Por ejemplo, el simple lo que siempre va a buscar es la comodidad y la flojera. O hacer sus cosas, a actuar a su manera. Eso no quiere decir que prohíbe la innovación, pero que hay ciertos patrones, hay ciertas cosas en la vida, conductas en la vida que son inamovibles. Hay ciertos patrones en la vida que son inamovibles. Por ejemplo, hace muchos años atrás, cuando yo estaba en el año
del 2002 en adelante, o sea, del 2000 en adelante, empezó esta corriente filosófica o social de que los papás tenían que ser amigos de los hijos, de que tenían que ser amigos. Entonces yo tenía compañeros de que al papá no le llamaban papá, sino que le llamaban por su nombre. Buena, Sergio, ¿cómo estáis? Bien, y tú, y ahí eran como compadres, porque hay que ser amigos de los amigos. Amigos de los hijos, para que eso, rol de padre, no, hay que ser amigos porque para que tengan confianza. ¿Qué pasó con eso? La mayoría de ellos perdieron la barrera y la distinción entre autoridad y amistad. Entonces, como no hay una barrera de autoridad, que es lo principal en la casa, de ahí para abajo se perdió el respeto con los profesores. Porque si ya no tengo autoridad con mis padres, que son alguien que merece innatamente, el ser humano merece respeto, ¿qué le voy a tener respeto a una persona que no es nada mío? Y se perdió el respeto con los profesores. Se pasó a llevar a los profesores. Y en esa amistad se confundió la responsabilidad y el deber del niño. Y después los papás, en vez de escuchar al profesor, iban a defender al niño. Que mi niño aquí, que mi niño usted le tiene mala. Y se pierden los valores principales o los límites fundamentales. Se pierden todo lo que... Y se trata de hacer las cosas a la manera o la pinta de la persona. ¿Por qué? Porque entre mayor deber hay más trabajo. Y el hombre lo que quiere es disfrutar más sin tener mayor trabajo. Y los deberes a nosotros nos dan más trabajo. Por ejemplo, en nuestro trabajo nosotros tenemos que hacer ciertos deberes. Y si no lo hacemos, vamos a fallar. Pero sería ideal llegar y no tener esos deberes y no hacer nada durante todo el día. Y nos pagan igual. Pero en nuestro trabajo hay deberes que cumplir. Y después pasó el tiempo y se dio cuenta que eso fue un error garrafal porque se extrapoló todo lo que es autoridad. Y de ahí ya vemos cómo también se le perdió la autoridad a la fuerza de carabineros, a los que están mal, y ahí se perdió todo. Y después salió un informe de que eso trajo un grave problema a la psicología de aquellos jóvenes, de que los papás tenían que ser amigos. Sí, es verdad, hay que ser amigos, pero nunca borrar esa línea. Yo soy tu papá, tú eres mi hijo. Donde antiguamente había que entrar con respeto al colegio, no porque el colegio o los profesores sean malos, porque era un lugar donde nosotros íbamos a educar, y eso lo entendemos ahora, pero en esa época, es verdad, si en todo momento, en todo lugar no podemos actuar de la misma forma. La persona que diga, no, es que yo actúo de la misma forma en todos lados, eso no es así. Yo no puedo actuar lo mismo cuando estoy celebrando un cumpleaños que estar en un funeral. No puedo actuar de la misma forma. No puedo actuar de la misma forma si estoy en el mall comprando que estoy en la playa bañándome. No puedo actuar de la misma forma. O que un día de descanso, que estoy aquí en mi casa descansando, voy a actuar de la misma forma en mi trabajo. No puedo, porque hay reglamentos y hay cosas que me obligan a mí a actuar y a acomodarme a la situación. Pero el simple no, po. El simple lo que quiere es menos trabajo, menos deberes y hacer todo a la pinta de él. Y adquiere una actitud totalmente impensada, totalmente ilógica a la realidad. Y el Proverbio capítulo 19, versículo 25 dice, hiere el escarnecedor y el simple se hará avisado. Y corrigiendo al entendido, entenderá la ciencia. El capítulo 14 dice, los simples heredarán necedad, mas los prudentes se coronarán de sabiduría. Y es lamentable porque nosotros podemos ver y ver gente que son simples, que uno y otra vez le enseña la palabra, pero esa enseñada de la palabra les lleva a ¿qué? A tener más deberes. ¿De qué? Debe cambiar su vida, su forma de ser, y eso ya es un trabajo.
Y el simple eso no quiere. Tener ese trabajo, esa fuerza, ese deber de cambiar. Pero ese es nuestro deber, ese es nuestro constante de día a día de ir cambiando, de ir modelando nuestra imagen. Nosotros no podemos ser los mismos de siempre. No podemos ser lo mismo que inició el Evangelio. Tenemos que ir cambiando, madurando, creciendo en gracia y en sabiduría. Y ese crecimiento ya nos hace distinto a cómo iniciamos nuestra carrera. ¿Ya? Ahora el otro personaje que vamos a ver dentro de la Escritura es el necio. En términos, aquí en Proverbio, también lo encontramos como fatuo o insensato. En Proverbio hay 3 palabras hebreas para el necio. Y esto quiero que, si lo pueden escribir o grabar, bueno, después esto va a quedar grabado en YouTube, lo pueden escuchar. La primera palabra hebrea que encontramos para necio es que es él, o que es él. Cada kilo, ES-EEL. Que es él. Que quiere decir uno que es romo o obstinado. Debe recordarse que en el libro de Proverbios la mención de necio se refiere a una posición que la persona elige. Cuando se habla de necio no se está hablando de una condición mental o cognitiva, sino que es una opción que la persona en su cabal juicio elige ser necio, elige ser un obstinado. Elígese, entonces no es algo predemitado o algo que viene por genética, no es que yo soy así, no, la persona elige ser necia. ¿Ya? La persona elige ser una obstinada. Este hombre no tiene ningún concepto de una búsqueda persistente de la sabiduría. Mire lo que dice Proverbio 17:24. El rostro del entendido aparece la sabiduría, mas los ojos del necio vagan hasta el extremo de la tierra. Proverbio 17 también dice, ¿de qué sirve el precio en la mano del necio para comprar sabiduría si no tiene entendimiento? ¿De qué sirve que el necio tenga la plata, tenga la oportunidad de tener el dinero en su mano para comprar la sabiduría si va a comprar cabrita? Si lo primero es, toma, aquí tiene el precio para comprar sabiduría para que sea inteligente, y va para allá y se compra dulce, se compra golosina. Si no tiene entendimiento, ¿de qué le sirve tener eso en las manos? Y así muchas veces, tristemente, vemos dentro de la iglesia gente que actúa neciamente. El domingo pasado, cuando la hermana tuvo el accidente, la otra persona afectada del accidente también era evangélica, pero esa señora actuaba neciamente, porque estaba levantando testimonio gratuitamente a todos los otros. Le dijo que la hermana Yana estaba drogada, le dijo que los otros eran matones, que yo también era un matón, que la estábamos agrediendo. Yo ni con suerte ni la miré. Pero el necio habla porque Dios le dio boca. Pero el sabio habla cuando tiene algo que decir. Y la hermana Yana decía, no, porque está diciendo esto, está diciendo lo... Tranquila, que de ella diga lo que quiera. El que mucho habla, mucho se enreda. Deje que hable lo que quiera. Después la realidad va a ser otra. Usted no se preocupe, que ella puede decir lo que quiera. Que usted venía a 100 kilómetros por hora y que todo... Diga, el necio siempre se va a defender por palabras. Pero la verdad no necesita defensa. Y el necio es así, es torpe, sin entendimiento. La otra palabra o la otra expresión que ocupa el hebreo es Efel, B corta, E-E-L. También se traduce como necio, aparece en los pasajes de Proverbio y hace relación a estupidez y terquedad. Una persona necia también es una persona estúpida y terca. El término más grave, para poder decirlo como simple, ocupa el primero. Cuando nosotros encontramos la palabra simple, aquí lo traduce para suavizarlo un poco, pero usted lo puede traducir como estupidez.
Eso suena un poco más fuerte, pero eso es lo que quiere decir, estúpido. Por ejemplo, el Proverbio 17, 28 dice, aún el necio cuando calla es contado por sabio. El que cierra sus labios es entendido. Si lo traducimos o lo podemos poner a la otra parte, dice, aún el estúpido cuando calla es contado como sabio. ¿Ya? También el Proverbio 24, 7 dice, alta es para el insensato la sabiduría, en la prueba no abrirá él su boca. O en el capítulo 10 que estamos leyendo, el versículo 14 dice, los sabios guardan la sabiduría, mas la boca del necio es calamidad cercana. O puede decir, más la boca del estúpido es calamidad cercana. Y la otra palabra que se ocupa en el griego para traducir la palabra necio es naval, pero con B larga. ¿Ya? Naval. Agrega la otra característica pesada de grosería, tosquedad o ordinariez. Proverbio 17, versículo 7 dice, no convienen al necio las palabras elocuentes, mucho menos al príncipe los labios mentirosos. O sea, no convienen al necio las palabras elocuentes, o sea, al ordinario, al que dice grosería, al que es tosco, no le viene la palabra elocuente. Porque no es su costumbre. Y uno ve cuando, pues ya no quiero ser, pero a un flaite, cuando quiere hablar elocuentemente, como que no es hermano, no es lo tuyo. Pero así como traduce acá este texto. Y por último, mis hermanos, nos presenta este proverbio el encarnecedor. Dice el capítulo 13, el hijo sabio recibe el consejo del padre, mas el burlador no escucha la reprensión. El escarnecedor no ama al que reprende, ni se juntan con los sabios. Entonces, mis hermanos, esta característica, esta actitud de que nosotros a lo mejor pensamos que son los que están afuera, no nos olvidemos que lo que le está enseñando son gente que están dentro de la nación de Israel, la nación escogida, porque le está enseñando un rey, Salomón, a su hijo, pongamos en esa figura, a su hijo para que escoja bien las amistades, pero más que nada para que escoja bien a su prometida. Y esa prometida tiene que ser dentro de la nación. Entonces no está hablando de un gentil, no está hablando de alguien externo a la nación que Dios separó, que Dios santificó y que Dios llamó, sino que está hablando a la nación judía, a la nación hebrea, a Israel. Entonces, dentro de la casa de Dios, lamentablemente hay hermanos que no escogen buscar la sabiduría porque es trabajo. Es más simple, ya que Dios nos rescató, quedarnos ahí. Si total ya somos salvos. Si total ya estamos en la gloria, ya tenemos la salvación, quedémonos en el patio. Pero la sabiduría que nos hace conocer más la casa de nuestro Padre. Estar más cómodo, estar más tranquilo, más seguro, aún más, y disfrutar de esa seguridad. Por eso hay muchos hermanos, y permitiéndome esta analogía, hay muchos hermanos que cuando viene la tempestad se asustan. Y su fe empieza a tambalear. ¿Por qué? Porque en el patio no está la misma seguridad que cuando viene una tormenta, que está en el patio y que está dentro de la casa. No tienen la misma seguridad. No tienen la misma calidez que estar afuera sufriendo la tempestad que estar acá adentro. Aún teniendo la salvación, aún teniendo los medios de gracia, aún teniendo todo eso, no disfrutan y descansar en los brazos del Señor. ¿Por qué? Porque son simples. Son necios. Pero buscar la sabiduría nos lleva ¿a qué? A caminar. Si para recorrer tenemos que caminar, tenemos que hacer el esfuerzo de subir escaleras, de mirar, de pararnos, de ir para allá, para acá. Pero estar ahí, como ahí afuera, es más simple. Entonces, mis hermanos, el llamado para nosotros es seguir buscando la sabiduría día a día, por lo cual traerá bendición,
a nosotros. Lo contrario traerá más trabajo, más carga y más tentación hacia el pecado. Amén. Amén. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Les invito a que nos pongamos de pie para orar a nuestro Dios. Amén. Eterno y buen Padre Celestial, gracias te damos por el consejo de tu palabra, mi Señor. Gracias te damos, Señor, porque nos insta una vez más a buscar más de ti, de tu gracia, Padre Celestial, y de tu sabiduría, de conocerte a ti, mi Dios amado, y entrar en tu temor, porque el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. Nuevamente, Padre Celestial, ayúdanos a amar todo lo que tú amas y ayúdanos a odiar todo lo que tú odias, Padre Celestial. Por amor y misericordia te lo pedimos. Padre, gracias te damos por todo a través de Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Bien, vamos a